Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo, seguimos con el bloque de Alcohólicos Anónimos, capítulo 1, la cadena de atrevimientos, 5 de 5 partes. En esta quinta y última cápsula perteneciente a la cadena de atrevimientos, presentaremos opiniones espirituales y religiosas importantes que también apoyaron al origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Así pues, entonces, continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 1. La construcción de Alcohólicos Anónimos hasta el Premio Lasker. Cápsula. La cadena de atrevimientos. Quinta parte. En las cápsulas anteriores hablamos de las opiniones y escritos de la medicina, psicología y psiquiatría. Ahora escucharemos además el punto de vista de un religioso importante para Alcohólicos Anónimos que escribe de este naciente movimiento de los años 30. Para poder entender la influencia de la religión en Alcohólicos Anónimos, es necesario conocer algo sobre la vida religiosa que se vivía en Estados Unidos a principios del siglo XX, en donde la sociedad norteamericana, en un gran número, la constituían inmigrantes de modesta procedencia y nivel cultural. Sin embargo, en 1948, un fuerte movimiento de estos inmigrantes, formado por intelectuales del centro y el oeste de Europa, logra tener una gran influencia sobre la vida religiosa de ese tiempo. Son producto de un gran número de corrientes religiosas que surgen de la división y separación de la Iglesia Católica Romana, a la que se le suma la separación de la religión y el Estado. Estos dos elementos facilitaron el florecimiento de las diversas corrientes cristianas de la época, menos estrictas, permitiendo entonces un acercamiento y diálogo con los clérigos para hablar de cuestiones de índole religiosa o de fe, con aceptable fraternidad y convivencia pacífica entre grupos religiosos independientes, en donde los dogmas y ritos de cada una de ellas eran respetados y solo se aplicaban sus dogmas y ritos a los individuos que decidían formar parte de algún grupo religioso de su preferencia. Esto permitió que individuos de diversas congregaciones religiosas pudiesen unirse y trabajar por un objetivo común, como lo hicieron tanto los grupos washingtonianos como también los grupos Oxford, ambos de diferentes corrientes cristianas, pero que compartían visiones comunes del amor, el desinterés, la honradez, así como de la misma manera poner en práctica el compromiso de ayudar a la humanidad. Recordemos cuando Evie trabajaba con Bill en su casa. Bill W. le ofrece un trago de alcohol y Evie lo rechaza. Entonces Bill le pregunta, ¿qué tienes? Dices que no estás bebiendo, pero dices también que no estás en contra de las bebidas alcohólicas. ¿Cómo es eso? Y Evie dice, tengo religión. ¿Qué clase de religión tienes, Evie? Evie agrega, bueno, yo no creo que tenga un nombre especial, simplemente me encontré con un grupo de gente denominada Grupos Oxford. Por ejemplo, lo anterior se ve reflejado cuando Bill W. relata lo vivido al asistir a una reunión de los grupos Oxford. Nunca había visto una misión anteriormente y temblaba un poco al mirar la audiencia reunida. El olor a sudor y alcohol penetraba el ámbito. Pude perfectamente imaginarme cuánto sufrimiento se hallaba representado en esa congregación. Hubo inicialmente himnos y plegarias, luego exhortación a salvarnos. Algunos de los presentes empezaron a levantarse y a declarar sus testimonios. Vino la llamada a entregarnos, y para mi propia sorpresa, ya que yo había sido educado en una facultad de ingeniería en donde el hombre era Dios, me arrodillé. Algo me había tocado. Creo que fue más que eso.
Me sentí abrumado con un salvaje impulso de hablar y poniéndome de pie, empecé. Al terminar la reunión, Evie me dijo con alivio que todo había salido bien y que yo había entregado mi vida a Dios. Después, subí al segundo piso. Me encontré con algunos que ya tenían buena recuperación. Ansiosamente, escuché sus historias y muy rápidamente, yo mismo empecé a sentirme mejor y me pareció que la carga se me había quitado. Tenemos hasta aquí entonces que en los años 30 los grupos Oxford ofrecían un sitio donde albergar a los alcohólicos, les brindaban asistencia y posteriormente los inducían a enseñanzas de corte religioso como método para lograr la abstención. ¡Ay! Y yo que pensaba que había nacido esta idea en México el siglo pasado, con los compañeros de terapia intensiva. Luego entonces tenemos que la influencia principal de las religiones en esa época en Estados Unidos permitía establecer el contacto con Dios de una forma más personal y como lo entendiera cada individuo. Lo que impidió que se impusieran como dogma religioso los principios de 1. Admitir que estaba derrotado ante el alcohol. 2. Hacer un inventario personal. 3. Confesar los defectos a otra persona de forma confidencial. 4. Reparar el daño ocasionado. 5. Entrega desinteresada a otros necesitados. Y 6. Entregarse a Dios para cumplir estos preceptos. Permitiendo además que cualquier denominación religiosa esté de acuerdo con estos principios. Pero aún más importante es que los agnósticos y ateos pudiesen entender estos principios como normas morales, éticas, filosóficas que pudieran aceptar sin problema. En cuanto al concepto de Dios, este podría ser fácilmente trasladado a la entidad que mejor les conviniera, siempre y cuando el hombre esté bajo la dependencia del ser superior. Ahora bien, el aporte importante de la religión a los principios de Alcohólicos Anónimos es lo que se relaciona con los conceptos de espiritualidad y experiencia espiritual, lo que es importante para no confundirlo con dogmas o rituales religiosos. En este sentido, una figura importante para la agrupación fue la intervención del clérigo episcopal Dr. Samuel Shoemaker, quien durante la convención de San Luis expuso de manera muy puntual lo siguiente. Desde muy temprano en la vida de Alcohólicos Anónimos se hizo definitivo lo vital de la sentencia para el enfermo o enferma alcohólica con la simple declaración del Dr. Jung respecto a que la ciencia no encontraba respuesta a la difícil situación de la enfermedad. La ayuda incalculable del Dr. Silworth en el campo de la medicina, diciendo que el alcohólico está desahuciado. Y a la gran sabiduría de William James en sus variedades de la experiencia religiosa, que reseña las diferentes formas en que se presenta la experiencia espiritual y... Falta por añadir la necesidad de un factor espiritual que pudiera crear una especie de dinámica positiva. El problema consistía en traducir la experiencia espiritual en términos universales, sin que se evaporara en meros ideales y generalidades. Por ello, inmediatamente después del primer paso, que se refería a la condición ingobernable de la vida, vino el paso segundo. Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos que nos podía devolver el sano juicio. La base de aquella creencia no era teórica, era una creencia probada. Frente a nosotros había gentes en cuyas vidas se mostraban los principios de una transformación espiritual. Se podría cuestionar la interpretación de la experiencia, pero no se podría dudar de la experiencia misma. Te esperamos en la siguiente misión.